¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es 42 grados. El 31 de marzo se celebró en nuestro país el Día Nacional del Agua. Es por eso que en el programa de hoy vamos a reflexionar de qué hablamos cuando decimos que hay que cuidar el agua. Y la supervivencia de nuestra especie está relacionado con este factor que es el agua. ¿El agua es un bien social o es una mercancía? Con la idea de generar conciencia sobre la importancia de cuidar el agua, el 31 de marzo fue establecido como el Día Nacional del Agua a partir de una resolución ministerial del año 1970. Se trata de una fecha muy importante, más aún si tenemos en cuenta que apenas el 3% del agua que hay en todo el mundo es agua dulce y apta para consumo humano. El agua es un recurso renovable pero limitado. De ahí su importancia a promover un uso racional y responsable. Para adentrarnos en el tema, escuchamos la palabra del ingeniero Juan Carlos Sola, quien es el gerente técnico de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, quien nos habla de la disponibilidad de agua en Argentina, en Córdoba y en el departamento Punilla. Esta madre vigila con celo ejemplar la higiene hogareña y no deja pasar por alto suciedad alguna en las manos de su hijita. Madre cariñosa, se preocupa permanentemente del bienestar de sus hijos. Pero desgraciadamente se le escapa un detalle. Señora, esa canilla abierta. Usted no ha pensado en los niños de otras madres. Agua pura y cristalina. Culminación de un costoso y prolongado proceso. No deje que escape a raudales de una canilla abierta por descuido. Ayúdenos, colabore para que sigamos disfrutando de este bien. No derroche agua. Cumplirá así un deber de solidaridad humana y contribuirá también a evitar que sea necesario medirla y cobrarla para garantía de los intereses de la comunidad. Sudamérica posee algo así como el 35% de la cantidad de recursos hídricos superficiales de calidad aprovechable por el hombre disponible para una población que está por debajo del 20% de la población mundial, lo cual nos convierte estratégicamente en una región que potencialmente tiene una posibilidad de desarrollo muy importante referido a este recurso vital para la vida. No obstante ello, también a escala continental, subcontinental, mucho más de la mitad de esa superficie se encuentra en condiciones de aridez o semiaridez. Lo mismo ocurre en nuestro país. Más de 2/3 de la superficie de nuestro país están en esas condiciones. Quiere decir que hay un déficit hídrico en 2/3 de nuestro país. Ese déficit inclusive podría ser más amplio si consideramos la mala calidad de los recursos disponibles en sectores donde hay agua en cantidad. De modo tal que nosotros vivimos en un país donde tenemos estas condiciones o estos desafíos. Un recurso mal distribuido, no homogéneamente distribuido a lo largo de la superficie de nuestro país y en muchos casos con una calidad deficiente o insuficiente si lo miramos desde el punto de vista de la calidad. Si nosotros hacemos luego a esta mirada global, a una particularización de la visión, encontraríamos que la provincia de Córdoba prácticamente representa en su conjunto una síntesis de nuestro país. Más de la mitad de nuestra provincia está en condiciones de aridez o semiaridez y casi, si sumamos las partes de la provincia que tienen mala calidad de agua, casi 2/3 también de la provincia no tienen agua en la calidad suficiente. Más del 50% de la población de nuestra provincia se encuentra localizado en donde este recurso disponible es insuficiente. Cuando nosotros hablamos de obras estructurales y particularmente en nuestra región, nosotros nos planteamos ya desde el año 1987 un plan director, que es un plan de largo plazo, que envuelve también medidas de corto y mediano plazo dentro de ese plan,
que a medida que se hace una proyección del crecimiento poblacional, del crecimiento de la industria, del crecimiento de las distintas demandas que se van produciendo en la región, y se van planificando las obras que hacen falta para atender esos requerimientos. Y dentro de las obras que uno planifica va teniendo en cuenta que durante ese periodo vamos a necesitar cada vez más incorporaciones tecnológicas para asegurar que la cantidad y calidad llegue a los vecinos en la forma adecuada y no constituya un riesgo para su salud. Debiera ser un deber del Estado atender a las cuestiones de planificación y planificación de largo plazo como organismos de control, fundamentalmente eso, porque en realidad las entidades que prestamos servicio, más vale estamos abocados a atender los requerimientos más urgentes, ¿no? Salvo algunas instituciones más grandes que tenemos un departamento de ingeniería para poder planificar, la mayoría de las instituciones, sobre todo cooperativas de localidades pequeñas, no están en condiciones de planificar sus servicios a largo plazo, tener una mirada, una visión de largo plazo. Esto debiera ser una responsabilidad del Estado, indudablemente. Trabajar fuertemente en la revalorización, que es parte de la educación, como decía esto, de la importancia de estos servicios, agua, cloacas y drenaje urbano, también es cuidar el agua. Trabajar sobre la educación del cuidado del medio ambiente también es cuidar el agua. Tener tarifas que permitan realizar no solamente la atención de los costos directos de prestación, sino los costos de inversión para ampliación o mejoramiento de la infraestructura existente, también es cuidar el agua. Modificar las conductas consumtivas, la educación consumtiva de nuestra población, trabajando en los conceptos que al principio mencionábamos, la escasez de recursos hídricos de esta zona, la mala distribución, también es cuidar el agua, ¿no? El Día Nacional del Agua significa un día de reflexión. Podemos vivir con casi todas las cosas que hay, pero no podemos vivir sin agua. Sería como propender vivir sin alimento o vivir sin aire. Y en esto tenemos que hacer un esfuerzo y entenderlo. Está muy bueno el hecho de que nos tomemos la vida para disfrutarla, pero tenemos responsabilidades ya no como ciudadanos, como seres humanos, de garantizar la supervivencia de nuestra especie. Y la supervivencia de nuestra especie está relacionado con este factor que es el agua. Entonces, el Día Nacional del Agua y el Día Internacional del Agua, el 31 de marzo, básicamente apuntan a que los seres humanos tomemos conciencia de esta situación. En sus orígenes, la humanidad utilizó el agua con fines decorativos y a partir del surgimiento de algunas enfermedades, el agua comenzó a considerarse un elemento clave en la salud pública. Así lo explica el ingeniero Facundo Ganancias. En la antigüedad el agua se usaba para fines de ornamentación principalmente. Entonces las grandes fuentes, los grandes jardines colgantes y demás le daban al agua un uso de ornamentación y no tanto desde el punto de vista sanitario o de un bien para la salud. ¿Por qué se daban estas cosas? Primero porque la población era mucho menor, era un número muy reducido con respecto al actual. Segundo porque la población no estaba concentrada en grandes ciudades, sino que ese proceso de concentración a grandes ciudades se aceleró con el desarrollo de la revolución industrial y la industrialización de la producción. Entonces la gente pasó a vivir a ciudades dejando la dispersión que había en los campos. A medida que fue pasando el tiempo, la gente va tomando más conciencia de la necesidad del agua y de la posibilidad de usar el agua como un elemento en la producción. Cuando empieza a ocurrir eso, que se acelera con la revolución industrial, comienzan los problemas de contaminación.
más cantidad de gente, más concentrada esa gente en grandes ciudades, más usos del agua, entonces mayores problemas de contaminación. Desde ese punto de vista comienza un cambio de concepción del agua y se le asigna un valor al agua. A tal punto que hoy en día se considera, desde el punto de vista de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que el agua es un recurso finito, ya no infinito, sino finito, renovable, pero en un lapso de tiempo que supera en gran medida la escala humana por el tipo de contaminación y el tipo de uso que se le da al agua, y por lo tanto es un recurso que se le asigna un valor. Entonces es un recurso de valor económico, de consumo social, pero con un valor económico. Eso tenemos que considerarlo, porque siempre está la concepción de que el agua se renueva naturalmente, que el volumen de agua al ser renovable es infinito. Sin embargo, el mismo volumen de agua que tenemos hoy en el planeta es el que tenemos desde el origen del planeta. Lo que ocurre es que ahora se está usando mucho más agua para muchos más procesos y la contaminación que hacemos de la urbanización es mucho mayor. Entonces los tiempos de la naturaleza para depurar esa agua y volverla a ser apta para todo tipo de uso son mucho mayores. Entonces las escalas de tiempo son diferentes. De ahí la necesidad del cuidado y el cambio de uso y el uso racional del agua. Nosotros somos prestadores de un servicio que es esencial para la salud. Esa concepción está bien clara en todos los trabajadores de la cooperativa y se apunta a eso. La conciencia es bien marcada y la cooperativa permanentemente fomenta esa conciencia a partir de capacitaciones. Capacitaciones que sean desde la salud pública en cuanto a los posibles componentes químicos que hubiera en el agua que pudieran afectar, como una maniobra de operación de válvulas o de un trabajo de rotura de acueductos puede implicar algún tipo de alteración en la calidad del agua, y cómo el cuidado del consumo del agua es fundamental. Nos ha tocado encontrarnos en situaciones donde se ha roto una cañería principal, los tanques barriales estaban vacíos, se lleva agua con camiones a cada uno de los domicilios, y aun cuando se está todavía repartiendo agua, hay vecinos que ya están regando la calle o regando los jardines o lavando el auto. Bueno, la conciencia es algo que tenemos que trabajarla todas como sociedad, desde la educación a los niños en las escuelas, a los adultos y a todos. Otra de las cosas que hace la cooperativa permanentemente es recibir alumnos de distintos niveles educativos, primario y secundario, en cada una de las estructuras que tiene la cooperativa, las plantas potabilizadoras, los talleres como el Centro Operativo Paraguay, donde estamos ahora, y la planta depuradora de líquidos cloacales, y se los informa y se les comenta la situación del agua y se va generando conciencia. Lógicamente es un proceso que lleva tiempo y que no hay que dejar de hacerlo, es una acción permanente. Vamos a una pausa y ya venimos con más de 42 grados. Seguimos adelante en 42 grados en este programa especial destinado al Día Nacional del Agua, y te contamos que considerar al agua como un servicio público implica necesariamente hablar de soberanía en el manejo de los recursos naturales. Uno de ellos es el acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes de todo el mundo y que abarca el territorio de 4 países sudamericanos. Su reserva alcanza para abastecer de agua potable a todo el planeta durante 200 años. Esto lo convierte en un recurso codiciado por las grandes multinacionales y por Estados Unidos, que ven en el acuífero Guaraní un gran negocio del cual se pueden beneficiar. Compartimos con ustedes la entrevista realizada a la profesora de Historia y especialista en temas de defensa nacional, Elsa Brusone. El planeta Tierra está rodeado de agua, pero 3 millones de personas al año mueren de sed o mueren por beber aguas insalubres. Solo 1 de cada 3 personas en el mundo tiene acceso al agua potable. El 97,5% del agua disponible en el planeta es salada. El 2,5% del agua restante es dulce y está en proceso de pérdida. El agua es un bien
pierdan los recursos de nuestro pueblo. Que los grandes objetivos son el control del agua potable, pero también el control de las selvas y los bosques del continente, que son los que nos proporcionan los medicamentos. Estamos en un momento crítico con respecto a lo que es el agua dulce en el mundo, ya que lamentablemente todos los informes confirman que el cambio climático, que ya había afectado al 20% del agua superficial y subterránea en el mundo, sigue afectando. Este problema se ha intensificado, sumado a eso al tema de la contaminación que ha sido producida y sigue siendo producida por desarrollos agrícolas e industriales sin tener en cuenta el cuidado del ambiente. Cuando hablamos de desarrollos agrícolas estamos hablando de cultivos transgénicos que conllevan necesariamente agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, y también por la sobreutilización que se ha hecho del agua, especialmente los acuíferos, que son las reservas de agua subterráneas. El acuífero Guaraní está localizado en América del Sur, abarcando los 4 países del Mercosur. Su extensión aproximada es de 1.190.000 kilómetros cuadrados. En Argentina, abarca casi la totalidad del litoral, ocupando las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. La reserva de agua dulce es entre 40 y 50.000 kilómetros cúbicos. Es suficiente para abastecer, digamos, a toda la población del mundo, que son 6.000 millones de habitantes, durante 200 años. Los esteros de Liberá se revelan como una zona de descarga del acuífero Guaraní, es decir, de salida. Una gran fractura geológica donde el acuífero podría estar a muy poca profundidad, a unos 100 o 200 metros. Y al transformarse cada vez más el agua dulce en un bien tan escaso, ya estamos hablando de conflictos que pueden llegar a ser bélicos. Estamos hablando de la posibilidad de guerras por el agua. El acuífero tiene agua de 20.000 años de antigüedad. Pensemos que es agua que se infiltró en algún momento con aguas de lluvia y hace 20.000 años que está circulando. Un acuífero tarda muchos años en recargarse y descargarse. Los tiempos de tránsito de un río son de días, semanas quizás, pero los tiempos de tránsito de un acuífero se evalúan en años y muchos más. Claramente, el Banco Mundial está hablando de moldear las legislaciones hídricas nacionales y provinciales para que faciliten los programas de inversión privados sobre los recursos estratégicos. Entiéndase, el endoso de los gobiernos para transferir la gestión y usufructo del agua a modo de concesión. La importancia geopolítica que adquiere no solamente el agua, que adquiere la tierra, que adquiere la biodiversidad, los minerales, los hidrocarburos, que son altamente estratégicos, tiene que ver también con esta ofensiva imperial y colonial sobre nosotros, sobre nuestros bienes, para satisfacer los deseos y el poder que necesita un imperio de turno, que en este caso es Estados Unidos. El objetivo es colocar lo que ellos llaman actores claves, que siempre son sus ONG conservacionistas, para luego transferir los servicios hídricos al sector privado. Este sector está dominado por las grandes corporaciones del agua, y en nuestro país, el servicio de agua potable se concesionó a la multinacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux por 30 años. El Estado perdería todo tipo de injerencia o intervención. Y, por ejemplo, en caso de querer compensar a un sector de gente pobre que no pueda pagar el agua y decidiera subvencionarlos, sería considerado competencia desleal. Pero a niveles de clases gubernamentales y a niveles de clases dirigentes no tienen la más remota idea, tienen una ignorancia tremenda, no alcanzan a comprender la importancia que es defender la tierra, defender el agua, defender los minerales, defender los hidrocarburos, defender la biodiversidad. No tienen, digamos, esa visión de que estos bienes que nos han sido dados para ser gozados, pero que tienen que ser cuidados y preservados para que también lo puedan gozar las generaciones venideras, tienen que ser utilizados de tal manera, en armonía con la tierra y la naturaleza,
que sirva para nuestro desarrollo económico y social. El cuidado del agua no solo implica una cuestión doméstica, sino también que el Estado lleve adelante acciones de planificación y desarrollo de políticas públicas tendientes a garantizar la prestación del servicio. El cuidado del agua debe aprenderse desde que somos pequeños. Tal como vimos en los primeros programas de 42 grados, la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, como prestadora de los servicios de agua y cloacas, lleva adelante una importante tarea de concientización junto a las escuelas. Mi nombre es María de los Ángeles Calamita, soy profesora de Geografía. Bueno, no menos de 10 años hace que llevo adelante las visitas a las plantas, que en realidad primero era Cuesta Blanca solamente, no estaba la de Costa Azul, que era la planta depuradora. En un inicio fue en forma bastante aislada, se relaciona muchísimo con los contenidos que doy en la materia, en primero y en tercer año. Y no solamente desde esta escuela, desde el IES, sino también desde escuela pública hemos hecho las visitas. Primero le damos la posibilidad a los chicos, por supuesto, siempre mediante la cooperativa, de poder contrastar ese marco teórico con la realidad, que brinda aprendizajes muy significativos. No es lo mismo decir semiárido que ir y ver qué significa semiárido. No es lo mismo decir un régimen irregular que ir y ver que el río tiene muy poca agua. Es muy importante que el chico sepa que el agua no llega mágicamente a su casa y que el uso, el abuso, el derroche trae consecuencias. Yo me llamo Mónica Aguilar, soy profe de biología y estoy en la materia Ambiente, Desarrollo y Sociedad, en sexto año. En mi caso en particular, el eje de la materia es el cambio climático. Entonces comenzamos con el estudio del agua in situ, es decir, hacemos todo el recorrido, que ya lo han hecho los chicos previamente, pero ya con otra idea. Además del cuidado del agua, el pensar cuáles son las implicancias de no cuidar el agua. Cuidar en este momento ni siquiera el futuro, es el presente que tenemos. Es decir, es muy importante. Es muy importante porque estamos viendo que con este tema del cambio climático, que algunos científicos están a favor y otros estarán en contra, pero nosotros observamos los cambios, los estamos viendo, los estamos sufriendo, si no nosotros, en otros sectores del país o del mundo. Entonces es imprescindible el cuidado del agua. Y obviamente nosotros desde la escuela tiene que ser un tema fundamental y prioritario porque, digamos, es donde los chicos adquieren valores. Yo soy Fernando Mateo, soy profe de filosofía y hasta el año pasado estaba dando metodología de investigación en ciencias sociales en cuarto año de sociales, que es donde trabajábamos cuestiones relativas al agua. En primer lugar era una cuestión, digamos, de un desafío que tenía que ver con que en las ciencias sociales no se abordaba, o sí se aborda el tema del agua, pero que la perspectiva dentro de la escuela es que en general lo tiene que abordar las materias de ciencias naturales como si fuera solamente un problema de ciencias naturales. Y en sociales lo que hacíamos es tratar de abordarlo desde una perspectiva no solo geopolítica, sino de políticas públicas, el rol del Estado y también vinculado a ver los problemas que tienen los pobres frente a la cuestión del agua. Lo que planteábamos en relación a la visita a Cuesta Blanca era para que conozcan ese proceso, digamos, y para que entiendan que el proceso no es solamente una cuestión gratuita, por decirlo de algún modo, sino que requería un trabajo de inversión que en muchos casos lo puede hacer el Estado, pero en otros casos, como el de Carlos Paz, tuvimos, hace unos cuantos años atrás la COPI realizando este trabajo y que tenía un impacto en toda la sociedad, ¿no?
fuimos a hacer unas entrevistas también en la cooperativa y a ellos les quedó mucho más claro cuál era la perspectiva de una cooperativa, ¿no? No solamente en la conformación de la cooperativa, sino en la óptica de a quiénes les debe llegar y por qué les debe llegar el agua. Desde hace 53 años que la Cooperativa Integral brinda el servicio de agua potable en Villa Carlos Paz y en las comunas del sur del departamento Punilla. La clave de la potabilización es el trabajo humano aplicado en esta tarea. En nuestra región, ese trabajo es principalmente cooperativo y centrado en el objetivo de garantizar la salud pública. ¿Por qué nuestras universidades no pudieron obtener tan solo $6,5 millones para completar los 27 millones que demanda el estudio del acuífero guaraní entre los 4 países del Mercosur? Un estudio que nos posiciona entre los países más privilegiados, con una proyección de abastecimiento de agua potable para todo el planeta por 200 años. Pero hemos vuelto a recurrir a organismos financieros internacionales. Tendremos quizás que resolver la pregunta provocadora de las ciencias: ¿por qué si podemos recordar el pasado, no podemos recordar el futuro? O por lo menos, anticiparlo.